El periodo barroco o el periodo clásico surge entre los siglos XVII y XVIII. Este es un movimiento artístico y el estilo que utiliza es exagerado y claro, fácil de interpretar para producir drama, tensión, euforia y la grandeza de la escultura, la danza, la pintura, la literatura y la música. Para entender un poco más su significado, esta es su definición. Barroco o barroco era una palabra portuguesa que designaba las perlas de forma irregular. Por extensión, se dio despectivamente este nombre a las cosas defectuosas o de poco valor. En general, la palabra barroco sirvió para calificar todo lo que era desordenado y confuso. Ahora bien, el punto de partida del barroco fue en Italia. De ahí fue extendiéndose a toda Europa y a través de España se difundió por toda América. Los historiadores suelen dividir la época barroca en 3 etapas principales. Barroco temprano o primitivo, entre los años 1580 y 1630, en el que los pintores fueron los primeros en adoptar la cultura barroca, y el teatro dio unos tímidos primeros pasos. Barroco pleno o maduro, entre los años 1630 y 1680. En esta etapa, la arquitectura barroca comenzó a manifestarse en todo su esplendor en distintas ciudades de Italia y España. Y por último, el barroco tardío, entre los años 1680 y 1750. Esta última etapa del barroco a veces no se considera como tal, sino como el inicio del siguiente movimiento, el rococó. En Europa, el siglo XVII tuvo por característica principal una depresión económica. Las malas cosechas conllevaron el aumento del precio de productos básicos. El comercio se detuvo, pero en Inglaterra y Países Bajos el comercio floreció gracias a la creación de grandes compañías comerciales que originó las bases del capitalismo y la cúspide de la burguesía. Por otro lado, la mala situación empeoró con las plagas de peste. Al mismo tiempo, España presenta graves problemas políticos porque estaba gobernada por los Austrias, pero delegaban el poder a los válidos. Hasta la muerte de Felipe II en 1598, España era la primera potencia mundial en Europa. Pero cuando Felipe III subió al trono, se inició el proceso de descomposición interno. En el reinado de Felipe IV, España perdió la hegemonía con la reconocida Guerra de los 30 años ante Francia, y con el reinado de Carlos II, la miseria se fue apoderando de la sociedad española. También tenían problemas sociales, ya que por los malos manejos de la monarquía, España se vio sumergida en la crisis demográfica, es decir, la falta de gente. Esto se debió a la expulsión de los moriscos y a la muerte de españoles por las guerras y la hambruna. Los enfrentamientos entre católicos y protestantes provocan guerras, una intolerancia bastante grande, y ahí es cuando España defiende a la Contrarreforma. Las principales figuras de la pintura española fueron José de Ribera, quien pintaba escenas de martirio y penitentes con un estilo muy dramático. Su principal obra fue Martirio de San Felipe del año 1639. Por otro lado, Diego Velázquez, quien tras tener una primera etapa tenebrista fue nombrado pintor de Felipe IV, y su principal obra maestra es Las Meninas del año 1956. Francisco de Zurbarán tenía un estilo tenebrista con temas religiosos, y su obra más famosa es San Hugo en el refectorio de los Cartujos del año 1635. Por otro lado, la arquitectura, Juan Gómez de Mora y su trabajo estaba influenciado por el estilo herreriano y se caracterizaba por su sobriedad, y su principal obra
fue la Plaza Mayor de Madrid del año 1619. Juan de Herrera y su más famosa obra fue El Monasterio del Escorial del año 1584. En la música, Juan Bautista José Cabanilles y su obra era influenciada por lo religioso, y una de sus obras más famosas fue Tiento en Falsas. En España nacen dos corrientes opuestas a la lírica: el culteranismo, que usa la creación de un lenguaje artificioso, juego de palabras, fantasías, sonidos y formas. También se caracteriza por crear un mundo de belleza absoluta, y el conceptismo. La base de este se halló en las asociaciones ingeniosas de idea o palabras, es decir, conceptos. Usaba la hipérbole y la metáfora. Se basa en el ingenio, la ironía, la caricatura, la paradoja y el doble sentido. Frente a la mala situación política, social y económica, el espíritu español acoge dos actitudes totalmente opuestas. En primer lugar, están los del pesimismo, quienes ven con dolor la realidad, y en segundo lugar, quienes optaban por la indiferencia. Estos se refugiaban en un mundo falso y de fantasías novelescas. Esta es una de las causas que da lugar a la literatura española del siglo XVII. Y paradójicamente, este siglo fue llamado el siglo de oro para la literatura española, con la aparición de, entre otros autores, Miguel de Cervantes Saavedra, el primer novelista. Tal y como habíamos nombrado anteriormente, el barroco se originó a principios del siglo XVII y es una época de violencia y muerte. De esta forma surge el arte que transmite no solo el dolor con una gran intensidad, sino también el amor por la vida. Por otra parte, la Iglesia Católica pasaba por su primera crisis, por lo que buscó convertir sus templos en lugares con multitud de esculturas que inspiraban el fervor religioso. Por otro lado, la principal característica del arte barroco es el objetivo de representar las pasiones internas, como el amor, la espiritualidad, la fe, la paz y la misericordia. El barroco buscaba la representación verosímil de la realidad, por lo cual en la pintura y en la escultura se encontraron representaciones humanas similares a los modelos reales. Sin embargo, las proporciones de los cuerpos humanos eran exageradas. Esto se usaba para facilitar la expresión de las pasiones. Otra de las características del barroco fueron un gran escepticismo, es decir, dejar de creer en el mundo, y por un pesimismo, en la que la vida se concibe casi siempre como un sueño o una mentira. Esto tiene una visión totalmente negativa del mundo. En segundo lugar, la época barroca tiene un lenguaje adjetivado, cargado y alegórico. En tercer lugar, el barroco se caracteriza por un uso frecuente y hasta excesivo de figuras retóricas, y más que todo de metáforas. Otra de las características de este periodo clásico es el uso de las lenguas vernáculas, es decir, propias del lugar donde se produce la obra literaria. Con respecto a los exponentes del barroco en la literatura española, encontramos a Luis de Góngora y Argote, quien se caracterizó en la lírica y usó el culteranismo como estilo. Su obra más importante fue Las Soledades. Por otro lado, Lope Félix de Vega o Lope de Vega sobresalió en la lírica, la narrativa y en el teatro, influido por un estilo tradicional, por la renacentista, por la conceptista y la culterana de su época. Fue también un gran poeta que cultivó casi todos los géneros literarios de su tiempo. Por su lado, Francisco de Quevedo se destacó por la lírica y la prosa. Su estilo es el conceptismo, y los temas en sus obras fueron el amor, la muerte, el tiempo y el desengaño.
Por otra parte, Miguel de Cervantes Saavedra se destacó en la narrativa barroca con sus novelas picarescas. Por otro lado, en la literatura barroca se destaca la novela El Lazarillo de Tormes, cuyo autor es anónimo, y es un esbozo irónico y despiadado de la sociedad del momento. Otro de los autores es Baltasar Garcián. Se destaca en la prosa y su estilo es extremadamente conceptista. Por su lado, Pedro Calderón de la Barca se consagró casi exclusivamente en el teatro, y sus obras siguen siendo el estilo realista y costumbrista de Lope de Vega.